Amigos de Noticias 24, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Perspectivas, visión de un país. El día de hoy vamos a estar conversando en este espacio con el señor Alvis Pérez, él es trabajador de la empresa Pirelli Venezuela. Bienvenido, señor Alvis, a Noticias 24. Sí, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me están brindando para participar aquí y hacer de conocimiento público ciertas denuncias que estamos haciendo. Señor Alvis, yo tengo entendido, usted de hecho lo decía esta mañana en otra entrevista, que la empresa está utilizando, Pirelli Venezuela en este caso, está utilizando los dólares preferenciales que les asigna el Estado venezolano para importar los cauchos que deberían producirse acá en Venezuela. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Nos puede hablar sobre este tema? Sí, ciertamente nosotros desde hace ya, desde 2014 hacia acá, hace 3 años, hemos venido nosotros haciendo un trabajo de investigación. Cuando digo nosotros, somos todos los trabajadores, y hemos detectado que la empresa paulatinamente ha bajado la producción de neumáticos. Nosotros en el país tenemos capacidad instalada en la planta para más o menos 1.200.000 neumáticos al año. ¿Qué pasa? Que de 2014 hacia acá, finales de 2014, 2015 y el año pasado, la empresa ha estado produciendo alrededor de 500 a 650.000 neumáticos año. Eso equivale a una producción del 50-55%. Nosotros empezamos a visualizar que en el mercado nacional estaban apareciendo cauchos de la marca a la que nosotros le trabajamos, Pirelli, pero de medidas y especificaciones que nosotros no fabricamos en el país, algo que nos hizo a nosotros inmediatamente deducir que las divisas que se le están asignando a la empresa para la adquisición de materia prima y tener cauchos que digan hecho en Venezuela, sencillamente se estaban desviando y utilizando para comprar cauchos ya de la propia planta Pirelli. A eso voy, señor Alvis. ¿Por qué importarlos, los cauchos desde la filial en Brasil? ¿No tenemos la capacidad acá en Venezuela, o Pirelli Venezuela no tiene la capacidad de hacer esos cauchos acá en el país? Sí, en relación a eso, no sé si nos pueden presentar la primera lámina que tenemos preparada. Sí. Como pueden observar, nosotros estamos enfrentando a una transnacional muy poderosa. Si se quiere, es una empresa que tiene presencia, imagínate, en 162 países. Nuestro producto llega a 162 países. Entonces, ¿qué pasa? Pirelli de Venezuela ha estado, ¿verdad?, guiando su rumbo hacia la obsolescencia de nuestros equipos en la planta. En realidad no vemos inversiones importantes en cuanto a modernización y a mantenimiento de los equipos. Por lo menos estás hablando con un trabajador de Pirelli, que en mi caso yo soy personal de mantenimiento, y puedo dar fe de que el plan de inversión en cuanto a mantenimiento preventivo y correctivo, no necesariamente que sea para modernización, no se está ejecutando ni siquiera cabalidad. A veces ni siquiera se hace mantenimiento. Uno hace las advertencias a los supervisores y gerentes de la condición de ciertas máquinas, y sencillamente la orden es dejar que la máquina deje de funcionar, que se rompa el equipo, por así decirlo, como hablan los compañeros de los otros países. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos hacemos esa misma pregunta como trabajadores de Pirelli. ¿Por qué tú importas neumáticos de otros países si yo puedo fabricarlo en el país, si tenemos la capacidad instalada? E inclusive en el año 2015 teníamos hasta la materia prima. Ahora nosotros entendemos el por qué. ¿Cuál es el por qué? Por ejemplo, en el 2015 la empresa importó alrededor de 1.100, 1.180 contenedores, de los cuales en esos contenedores la gran parte no fue de materia prima, sino que importaron más de 297.000 neumáticos. Imagínate tú. ¿Tenemos las pruebas al respecto de esta denuncia que usted está haciendo? Sí, ¿verdad? en efecto nosotros tenemos varias láminas. Por ejemplo, la lámina de importación del año 2016, que es la de los contenedores. Aquí tenemos una información que nosotros tuvimos que obtener vía eso, lo que por ahí se comenta mucho como patriotas cooperantes, debido a que la empresa es muy hermética con esta información, porque desmonta toda la patraña que ellos tienen instalada ahorita mediáticamente. Por ejemplo, nosotros en esa lámina podemos observar, a todo el que nos está viendo, que la empresa importó en el año 2016, o trajo 200 por vía Puerto Cabello, 255 contenedores, de los cuales 125 contenedores fueron de neumáticos ya fabricados. ¿Por qué tú, vuelvo y repito, y cabe al lugar la pregunta que tú acabas de hacer, ¿por qué trajiste neumáticos ya fabricados? Entonces ahorita
nos preocupa muchísimo la situación que estamos viviendo. ¿Qué situación estamos viviendo? Una escasez de neumáticos, y aparte de la escasez de neumáticos, estamos ante una posible parada de la planta que está anunciando la gerencia de la planta para el lunes próximo, el 30 de enero. Bien, señor Alvis, ¿qué posibilidades, en el caso de que se dé este cierre de la planta que usted acaba de decir, cuáles serían las medidas que tomarían ustedes los empleados de Pirelli Venezuela con respecto a eso? Sí, nosotros estamos ahorita agotando todas las vías posibles en el marco de las instituciones correspondientes. Nosotros ya hemos oficiado a la Superintendencia de Precios y Costos Justos, hemos oficiado al Ministerio del Trabajo, al propio Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Farías. Hemos estado agotando todas las vías, lo que es, inclusive ahorita estamos haciendo a través de estos canales, que gracias a los trabajadores le damos gracias cada vez que los medios de comunicación nos permiten hacerle ver a todo el que nos ve que sí hay una guerra económica, y el primer frente de batalla que tenemos nosotros como pueblo, indistintamente de la condición política o la tendencia política que tengamos, somos nosotros los trabajadores. Ahora bien, si la empresa fuera de ley, fuera de los procedimientos que están establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo, pretendiese a nosotros desincorporarnos, como es política ya de las empresas en el Estado Carabobo, nosotros iremos y acudiremos a un amparo, bien sea vía los tribunales laborales o bien sea la propia Inspectoría del Trabajo, a quienes le pedimos que por favor traten de contener esto que está pasando, porque no es un caso puntual, y esto aprovecho el espacio para la denuncia, no es un caso puntual de Pirelli de Venezuela, solamente que nosotros estamos haciendo de conocimiento público y tratando de agotar las vías inclusive de los medios de comunicación, porque por lo menos está pasando en Ajeven, donde tenemos a 176 trabajadores desincorporados, pasó con los compañeros de Polar, por lo menos Polar San Joaquín dejaron a más de 500 trabajadores en la calle, está pasando con Galleteras Carabobo, donde la empresa tiene a los trabajadores y a su antojo los manda para la calle. Entonces, es algo que está pasando a nivel de país, a nivel de lo que es el estado por excelencia industrial, que es el estado Carabobo. De ahí se prueba y de ahí se extiende a todo el país y le funciona a los diferentes empresarios las paradas. Ok, ahora, ¿esto es un problema solo de Pirelli Venezuela o afecta a otros países de la región, de Latinoamérica en este caso? Sí, mira, en el caso particular de nosotros en Pirelli, se están viendo esta desinversión, esta contracción en la producción también en los países vecinos, donde también se encuentran las plantas de Pirelli. Por lo menos aquí en Sudamérica tenemos una planta en Argentina y tenemos 4 en Brasil. Habían 5, inclusive ya cerró una, y se están viendo inclusive reducción de personal en estas plantas, porque la transnacional, obviamente, cuando ella quiere hacer algún movimiento o quiere hacer algún recorte, lo primero que hace es salir de trabajadores. ¿Alguna cifra en particular sobre lo que es la desincorporación, por ejemplo, de Pirelli en otros países? Usted mencionaba Brasil y Argentina. ¿Alguna cifra más o menos de cuántos trabajadores han sido removidos de sus cargos? Sí. Para contestarte hago como una pequeña introducción. Nosotros, como trabajadores, nosotros hemos tratado de crear, ¿verdad?, una red internacional de trabajadores de Pirelli. Ya hemos tenido 2 encuentros. El año 2015 tuvimos un encuentro en Milán, donde se encuentra la planta matriz, y este año pasado, en noviembre, finales de noviembre, participé en una reunión en Turín, donde está Séptimo Torinese, que es una de las plantas más importantes de Pirelli también allá en Italia. ¿Qué pasa? Nosotros a través de esta red nos mantenemos como trabajadores informados, ya que es una corporación y que tenemos que enfrentarla como tal, mantenemos esa información. A raíz de esto te puedo decir que por lo menos en Argentina piensan desincorporar a 310 trabajadores, ya van alrededor de 100, 120. Por lo menos a diferencia que en Venezuela ya desincorporaron todos los tercerizados, los trabajadores contratados, la empresa salió de ellos, debido a que obviamente ya hay un gobierno que es de derecha, ¿verdad? Y no hay amparo como lo tenemos nosotros a través de la movilidad, así como en Venezuela. Ahorita coincidencialmente, uno de los directores de Pirelli de Venezuela acaba de ser promovido, por así decirlo, y fue de director allá a Argentina. Bueno, dicho director ya viene con la orientación de terminar el trabajo. Ya van como 150 despedidos o desincorporados voluntariamente a través de la cajita feliz que nos ofrecen a nosotros aquí. También se la están ofreciendo a los compañeros de Argentina, y la mayoría bajo coacción, porque allá no tienen inamovilidad laboral, han tenido que acogerse a esos paquetes que la transnacional le da, y quieren salir de 156 restantes en el mediano plazo.
En Brasil estamos hablando de como 1.400 trabajadores, lo último que me comuniqué con los compañeros allá. O sea que es una política de la transnacional hacia Sudamérica, que lo vemos con malos ojos, porque en este mismo encuentro que tuvimos en noviembre, le podemos decir que casi el 37, el 35% de los ingresos de la transnacional a nivel mundial los aportamos en Sudamérica. Y nos pagan es con desincorporación y con estas estrategias de mandarnos a la calle. ¿Algunas acciones que piensen tomar ustedes al respecto en caso de que esto continúe sucediendo? Sí, nosotros estamos a través de esta red ahorita articulando una reunión con el representante principal de Pirelli. En este caso, el señor Marco Trochetti Provera, que es el presidente de la transnacional, está estudiando reunirse con la red ahorita en el mes de abril. Dios mediante se dé para nosotros hacer las acotaciones al lugar, pues. Y más allá de eso, es como nosotros como trabajadores, como decía Carlos Marx, que la liberación de los trabajadores depende de nosotros mismos y daremos la lucha así como se han logrado todas las conquistas de los trabajadores a puerta de fábrica. Bien, muchas gracias al señor Alvis Pérez. Él es trabajador de la empresa Pirelli Venezuela, a quien le damos nuevamente pues las gracias por haber estado compartiendo con nosotros acá en Perspectivas, Visiones de un País en Noticias 24. Nosotros los invitamos a que visiten nuestra página web www.noticias24.com. Yo soy Jesús Emilio Flerit, me despido hasta una próxima oportunidad.